por Cava, y recién conversábamos precisamente un poco del temario de esta comisión, que se espera que sea una comisión con mucho debate, al menos entre las partes. Y la primera pregunta que le queremos hacer al diputado es específicamente el por qué, al menos su interbloque, va a plantear este rechazo a la decisión del oficialismo de suspender la participación de la Argentina en las tratativas regionales. Buenas tardes, gracias por recibirnos, diputado. No, gracias por el interés. Sí, bueno, hay 6 proyectos, ¿no? Uno es mío, también está el Ospenato de Álvaro de la Madrid, el diputado Enríquez, el diputado Acef y la diputada Lena. O sea, hay mucho interés. E incluimos, además, por pedido de la vicepresidenta, la diputada Brites, incluimos 2 puntos más en el temario a último momento, que nos parece bien. Uno es justamente sobre este tema, en el que claramente el Frente de Todos está a favor y nosotros en contra. A nosotros nos parece nos parece escandaloso que un funcionario de segundo nivel de la Cancillería, en una conferencia por Zoom, anuncie que la Argentina se retira de las negociaciones. El argumento nos parece muy malo. Eso es anticonstitucional. Los tratados de Mercosur tienen una jerarquía superior a las leyes, forman parte de los acuerdos constitucionales y obligan a la Argentina no solamente a permanecer en el bloque, sino a participar de las conversaciones del bloque, que es lo que quiere decir formar parte de un bloque. Así que no tiene ninguna explicación. La explicación que se da es que por defensa, además la explicación que se dio fue ofensiva para el resto de los países. La Cancillería además un comunicado diciendo que a diferencia de los otros países, la Argentina va a defender su producción como si los demás países no estuvieran interesados. Y claramente acá se ve una discusión muy clara entre una forma de ver una Argentina integrada al mundo, inteligentemente integrada al mundo, y este gobierno que vuelve a la idea de vivir con lo nuestro y aislarnos, con el riesgo de que nos quedemos fuera del Mercosur, porque parece muy claro que los demás países van a avanzar, como es lógico, en procesos de integración. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Karin Cohen lo saluda. ¿Cómo estás, Karin? ¿Bien? Bien, muy bien, Fernando. Básicamente, para entender, son 6 proyectos. Nos había comentado que se van a ver hoy con respecto a este tema. ¿Qué le podría pasar a la Argentina si se cierra con respecto a la decisión esta que ustedes están expresando rechazo del Ejecutivo de fortalecer primero Mercosur antes de ir a Comunidad Europea? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué estuvieron analizando? Si la Argentina quiere defender sus intereses, tiene que participar de la negociación. Es muy evidente esto, ¿no? Si vos querés defender lo que te interesa, estás presente en la mesa y llevas tus intereses, no te retirás. Por lo tanto, cuando vos te retirás, creás una dinámica donde vos quedás afuera, nadie respeta tu posición y todos los demás países se mueven en una dirección contraria a la que vos querés. ¿Cómo crees que termina esto? Termina en una ruptura del bloque, porque además la Argentina tendría en una condición como esta el peor de los escenarios. Brasil, que es nuestro principal mercado de exportación, prácticamente al único que le podemos vender manufacturas industriales, entraría en un acuerdo, pongamos, con Corea. Por lo tanto, nuestra producción empezaría a competir con la de Corea y al mismo tiempo nosotros nos perderíamos cualquier tipo de beneficio de protección con respecto a poder exportar a Corea, porque Brasil negocia eso con Corea a cambio de poder exportar a Corea. Claro. Nosotros tendríamos el perjuicio de tener competencia en el principal mercado de exportación nuestro, que es Brasil, y perjuicio también porque no podemos exportar a Corea. Nos parece una locura, no tiene ninguna lógica, nos parece que es una declaración política a favor de vivir con lo nuestro, de una Argentina aislada, pequeña, chiquita, con un mercado ridículo que no puede sustentar una producción avanzada del siglo XXI, y nos parece que apunta a dinamitar el único, porque además la negociación con Corea debería demorar por lo menos 2 o 3 años. O sea que meterlo en el marco de la pandemia es simplemente un truco publicitario. Acá lo que se va a tratar pronto es el acuerdo con la Unión Europea. Hay un punto en el temario para tratar ese tema, y eso es lo que me parece que en el fondo el gobierno quiere dinamitar. Diputado Mariano Espesapio lo saluda. Buenas tardes. Usted había expresado la posibilidad de judicializar la decisión del gobierno argentino de abandonar esta mesa, que en realidad es una mesa de negociaciones de tratados de libre comercio, ¿no? Que son cosas distintas cuando se negocia bloque contra bloque. Ahora que volvió a funcionar el Parlamento, que esta comisión está funcionando, que hoy lo van a tratar, ¿esta idea de judicializar ya está descartada?
No, yo no pensé en judicializar específicamente esto. Me parece que sí, y se lo he dicho públicamente al canciller, me parece que es el primer punto del temario, que es el tema de varados argentinos en el Mercosur. En todo el tema de varados creo que sí, que el canciller está corriendo un serio riesgo de judicialización, no solo de mi parte, sino de todos los que están sufriendo una violación muy clara de derechos consagrados por la Constitución Nacional. Los tratados internacionales explicitan que las limitaciones al tránsito y a la circulación tienen que ser provisorias y tienen que tener un límite de tiempo, cosa que no se ha hecho en este caso, y por lo tanto el canciller es responsable. Diputado, una consulta que tiene que ver con lo que usted hacía referencia respecto a Corea. Yo sobre el tema Corea escuché a gente de Cancillería, por eso lo consulto a ver si es tan así o no, indicando que era particularmente problemático un acuerdo con Corea, porque Corea es muy fuerte en materia de industria automotriz. Si hay acuerdo, habría como una inundación de autos coreanos y eso sería muy problemático para la industria automotriz argentina. ¿Es así desde el punto de vista de ustedes o no es tan así y es como una voz de alarma exagerada la del gobierno argentino en ese sentido? Me parece que la industria automotriz más grande no es la de Argentina, es la de Brasil. Lamento, y no nos parece difícil que Brasil vaya con la importancia que tiene la industria automotriz brasilera, que está muy integrada a la Argentina precisamente por los acuerdos del Mercosur y externos al Mercosur, haga algo en contra de su propia industria. Pero más allá de eso, si el gobierno considera que eso es así, lo que tiene que hacer es participar de la negociación y llevar ese punto. Por ejemplo, se podría hacer en vía teórica un acuerdo de libre comercio que excluya a la industria automotriz. Ahora, si Argentina quiere defender el interés de la Argentina y la defensa consiste en impedir la importación de autos de Corea del Sur, tiene que estar presente en esa negociación. Si se retira, justamente permite que otras medidas sean tomadas. Entonces, no se entiende, no se entiende cómo el gobierno pretende llevar adelante los intereses argentinos sin participar de la negociación. Otra vez volvemos al mismo punto de absoluta evidencia. Usted que conoce la historia, digo, recién hablábamos con Mariano, con mi colega de este tema, arrancábamos del comienzo del Mercosur, cuando era Alfonsín con Tancredo Neves, ¿no? Digo, siempre hubo cierta afinidad política, no idéntica, pero hubo cierta afinidad entre los gobiernos de Argentina y Brasil. Hoy, indudablemente, hay diferencias económicas, hasta a veces incluso de tipo personal, de la gestión argentina con la gestión de Bolsonaro. ¿Eso le parece que es un problema adicional o eso corre por cuenta separada en el presente hoy complicado del Mercosur? Sí, en realidad los actores fueron Alfonsín y Sarney y otra persona que hoy va a abrir la... Sí. Nosotros voy a tener el gusto de abrir el funcionamiento de la comisión con un mensaje del presidente uruguayo, Julio Sanguinetti, que ya nos lo ha enviado y que cuenta un poco algo de la importancia del Mercosur y de aquella experiencia que efectivamente fue uno de los grandes acuerdos políticos de todas las fuerzas argentinas. Así que eso nos parece importante. Lo segundo es que cuando uno de los grandes errores que ha cometido el kirchnerismo durante los 12 años de gestión es darle a la integración regional un contenido ideológico. Por eso avanzaron con el UNASUR y sucedió lo que tenía que suceder. Más allá de la crítica que se puede hacer al UNASUR, mientras los gobiernos de una determinada tendencia estuvieron juntos, hubo un cierto proceso de nivel regional. Yo tengo muchas críticas a lo que se hizo, pero existía. Cuando se cayeron esos gobiernos desapareció. Para que la integración regional tenga continuidad, tiene que ser como la europea, en el sentido de que no es una integración ideológica entre gobiernos afines. Es una integración que llevaron adelante los democristianos como De Gasperi o Adenauer y los socialistas y socialdemocráticos como SPAC o como Willy Brandt. Entonces, esta visión ideologizada típica del grupo del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla, no sirve, pero no sirve solamente porque es una visión sesgada y de una sola parte del espectro político, sino porque la integración regional implica que cada país tiene la oportunidad de elegir sus propias autoridades. Alguna vez van a estar más de un lado, otra vez más del otro, alguna vez van a ser más republicanos, otras más populistas, más de derecha, más de izquierda, como los quieran, y la integración tiene que seguir. No es que el día que
se pierde la presidencia y se pierde la coincidencia ideológica entre los presidentes. No sé, terminamos con los acuerdos y levantamos la integración, por ejemplo, de las cadenas de producción. Y entonces la Argentina se queda con la producción de, qué sé yo, de todas las cajas de velocidad para un determinado modelo de una determinada fábrica, y Brasil se queda solamente con la producción de las carrocerías. Es una locura, ¿no? Bien. Si la integración tiene que tener una continuidad, y para que tenga una continuidad no puede tener un sesgo ideológico, y por lo tanto, tanto Bolsonaro como nuestro gobierno tienen que ponerse en caja y entender que son no representantes, son presidentes no de una parte de sus países, sino que son presidentes de todo el país, y por lo tanto tienen que representar al Estado y no a su propio partido. Diputado Analía Argento lo saluda, ¿cómo le va? ¿Hay una manera de Hola, ¿cómo estás, de no mezclar la ideología con la política internacional? Porque digo, Jair Bolsonaro tiene su ideología, cada presidente la tiene, cada país la tiene. Me pregunto, por ejemplo, si su propia visión o la de Juntos por el Cambio no es más favorable a la política exterior del presidente uruguayo, de Jair Bolsonaro, y eso hace que haya roces con el gobierno nacional. Mirá, nosotros cuando éramos gobierno organizamos el G20, ¿no? Y en el G20 había de todo. Estaba Putin, estaban los chinos, estaba muchos países de la Unión Europea, estaba los Estados Unidos. Inclusive desde ese punto de vista la Argentina ha tenido relaciones amistosas como corresponde con los Estados Unidos cuando estaba Obama, y también las ha tenido después con Trump, porque lo que importa es tener una política de Estado de defensa de los intereses nacionales en el marco de una sociedad global integrada del siglo XXI, en el cual los intercambios son fundamentales. Pero a usted, por Así ejemplo, que ¿le parece más durante acertada los 4 años de gobierno? Disculpe, ¿le parece más acertada la política exterior de Bolsonaro? A ver, yo tengo muchas críticas con Bolsonaro y muy pocas coincidencias. Eso no quita que crea que los acuerdos del Mercosur son estratégicos y que Argentina tiene que trabajar en forma muy estrecha junto con el Brasil en todo lo que tiene que ver, especialmente con futuros acuerdos, para que se contemplen las necesidades e intereses de todos los países. Me parece que pensarlo desde un punto de vista ideológico conspira contra el interés nacional. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Hay otros temas que también se van a estar trabajando en el día de hoy en la comisión. Tiene que ver también con acuerdos, por ejemplo, entre Mercosur y Unión Europea, que es parte de la discusión que también plantea hoy el oficialismo. ¿Cómo ve que se va a poder diluir esa discusión o se va a poder saldar en el debate del día de hoy para, bueno, avanzar también en ese sentido? Bueno, veremos qué es lo que opinan los diputados. Nosotros intentaremos avanzar con esto. La propuesta es de la diputada Lehmann y propone hacer una comisión bicameral de seguimiento de los acuerdos entre Mercosur y la Unión Europea. Yo tengo una visión muy favorable de esto. Yo, digamos, uno de mis temas de estudio ha sido justamente el proceso de integración europea. Soy titular de la cátedra Altiero Spinelli que existe aquí en Buenos Aires. Altiero Spinelli es uno de los padres fundadores de la Unión Europea, sobre todo del Parlamento Europeo, y tengo una visión muy favorable. Creo que es una extraordinaria oportunidad que tiene la Argentina de modernizar su sistema productivo y de entrar en el siglo XXI, estableciendo una zona de libre comercio que va a ser la más grande del mundo, porque sumando Mercosur más Unión Europea sería la zona de libre comercio más larga del mundo. Y además el acuerdo es muy favorable, tiene muchísimas cláusulas por las cuales la Unión Europea se compromete a liberar inmediatamente muchos mercados, mientras que nosotros nos damos hasta 10 años de adaptación para todos los sectores sensibles. Este es el para no hablar de acuerdo... las inversiones, que son una cosa Diputado, de la que se habla poco, porque cuando se habla de tratados de libre comercio, cuando se habla de tratados de libre comercio se piensa mucho en el intercambio de bienes, pero no se piensa en el intercambio de servicios y sobre todo en las inversiones. Va a haber uno de los grandes problemas que tiene la Argentina y que nosotros también tuvimos es la falta de inversiones. En un mercado grande, unificado por estos dos grupos, tendríamos un flujo de inversiones muy importante. Me parece que eso es a lo que apuntamos nosotros, esa es nuestra visión del país y vamos a tratar de sostenerlo y veamos qué es lo que dice el oficialismo. Justamente el oficialismo cuestionó en su momento este tratado que se había firmado justamente por no pasar por el Congreso de la Nación. Hoy se intenta, bueno, hacer una comisión bicameral de revisión, de seguimiento. ¿Cómo ve esta posición? ¿No hay que enviar antes los acuerdos al Congreso o no?
Pero es una crítica absurda, desde luego que tiene que tratarse en el Congreso. No se puede aprobar según el ordenamiento jurídico vigente si no pasa por el Congreso. No es que no pasó por el Congreso porque el gobierno firmó un tratado. El tratado no está firmado, tiene que estar ratificado por el Congreso y eso nunca estuvo en duda. La verdad que se hicieron... Yo no escuché esa crítica, pero si le hicieron es una crítica completamente fuera de lugar. Desde luego queremos que se trate en el Congreso y no importa lo que querramos o no, para que se pueda aprobar tiene que pasar por una ratificación parlamentaria, no hay ninguna duda al respecto. Por eso es que justamente nosotros queremos que haya una comisión bicameral de seguimiento, donde esté el oficialismo también, ¿no? Y que podamos ir viendo desde el Congreso cómo eso evoluciona, para en el momento de tomar una decisión, sea una decisión informada en la participación en el proceso. Esa es la propuesta de la diputada Lehmann y por supuesto nosotros estamos de acuerdo. Diputado, una consulta. Estamos en la mitad de la pandemia, por lo menos en la República Argentina, otros países están de a poco saliendo, y hay todo un debate sobre si el mundo que viene va a ser un mundo con mayor intercambio o un mundo más cerrado, ¿no? A partir de que la pandemia puede colocar trabas que sean difíciles de superar. Me parece, ¿usted está más cerca de suponer que después de la pandemia va a haber más intercambio que antes o puede ser que se vuelva a un mundo más emblocado y más cerrado después de esto? ¿Qué piensa? Yo he escuchado hablar de desglobalización, sí. No voy a decir la persona, pero a una persona que nos estábamos reuniendo por Zoom. Si yo no estoy muy desorientado, Zoom es una plataforma digital de escala global que puede conectar a todo el planeta, y lo estamos haciendo por Zoom porque había un fenómeno global, que era la pandemia, justamente, sí. ¿No? En el medio de esto, la persona que hablaba de desglobalización. A mí me agarró un ataque de risa, la verdad. Mi respuesta fue, bueno, hagamos una cosa, cortemos el Zoom y mandame una carta por correo argentino. Así volvemos a algo que sea puramente nacional. La verdad es que los que piensan que la globalización es una decisión de los gobiernos y que simplemente por decisión de los gobiernos se puede... Digo, sí, se puede. Hubo una ola globalizadora muy importante a fines del siglo XIX que terminó en el año 1913, porque los gobiernos se pusieron de acuerdo en cortar con el comercio internacional, lo que provocó una disminución rápida de la producción, caídas. En un año enseguida empezaron las guerras comerciales, obviamente, cada cual defendió sus intereses, y en el 1914 el mundo entró en guerra. Duró 30 años esa guerra, porque después tuvo un segundo episodio, hasta que, por ejemplo, Europa entendió que el camino era la integración no solo económica, sino política, y tuvimos la Unión Europea. Digo, está claro que están abiertas las dos puertas. Ahora, ¿en qué mundo queremos vivir? En el mundo de la primera mitad del siglo, porque el mundo enfrenta hoy dilemas muy parecidos a los que enfrentó la Unión Europea en el siglo pasado. ¿Queremos vivir en la primera mitad del siglo XX europeo, con nazismo, estalinismo, genocidios, guerra, o queremos vivir en la segunda mitad del siglo XX europeo, en el cual, con dificultades, por supuesto, pero Europa se transformó en el continente con los mejores niveles de vida del planeta, con mayor vigencia de los derechos humanos y de la democracia? Mi opción está muy clara. Y además, si puedo agregar una cosa, los que están pensando en que se va a cortar el comercio internacional piensan siempre en términos de bienes. El gran problema, lo que no terminan de entender, porque la mentalidad nacionalista está directamente ligada a la mentalidad industrialista, es que la gran producción de riqueza en el mundo hoy ya no es en la fábrica con los obreros y produciendo objetos. La gran producción de riqueza hoy es sobre todo con las clases medias y produciendo información y conocimiento. Los grandes colosos del mundo son Amazon, son Facebook, es el Microsoft. Eso es de por sí global. A nadie se le puede ocurrir crear un sistema operativo para la Argentina. Un sistema operativo de computadoras como Windows es global de por sí, y si alguien viene a inventar algo mejor que Windows, lo tiene que poder vender en todo el mundo, y lo va a vender en todo el mundo por más trabas que le podamos. Si no entendemos eso, si no entendemos que la gran producción de valor
viene por el lado digital, por el lado de las informaciones, del conocimiento, del software, de la inteligencia artificial, que es lo siguiente que se viene. Y creemos que el problema es si vamos a vendernos más o menos escarbadientes. Bueno, estamos mirando el mundo actual con una mentalidad de mediados del siglo XX, y no me extraña porque hay muchos que se quedaron en 1946. Diputado, usted preside una de las comisiones más importantes sobre relaciones exteriores en el Congreso. ¿Cómo está su relación con el canciller Felipe Solá? ¿Es cierto que lo tiene bloqueado en Twitter? Me tiene bloqueado en Twitter, Solá. Yo también bloqueo a mucha gente, tampoco es que me lamento, no hay que victimizarse. Pero considerando que él es el canciller y yo soy el presidente de la Comisión de Mercosur, por ahí sería bueno que me tuviera. Yo igual le mando muchos mensajes, sobre todo recordándole una famosa frase de él sobre cómo había que hacer para sobrevivir en política, y diciendo que no la aplique con los varados, ¿no? Porque me parece que la situación de muchos varados es muy grave y merece la atención de nuestra Cancillería. Creo que algo se ha mejorado en las últimas semanas, por lo que he logrado ver, pero todavía queda mucho por hacer. Diputado, bueno, ha escrito este fin de semana un extenso texto acerca de lo que le pareció la conferencia de prensa, de que los gobiernos se enamoran de los recursos finitos, en este caso sería de la cuarentena este gobierno. ¿Qué se espera? ¿Cuál sería el recurso infinito inmediato que se tendría que tratar frente a este panorama mundial y global de la pandemia? Y la otra pregunta tiene que ver con las sesiones virtuales. ¿Cómo se está llevando con la virtualidad, ya que en Twitter es bien activo? No, me parece que el gobierno tiene que dar una explicación sobre esto. Yo puedo señalar un montón de errores que cometió el gobierno, desde no controlar Ezeiza a tiempo, sobre todo a la gente que entraba en enero y febrero desde China y después de Italia y de España. No se compraron reactivos, por lo tanto no se pudieron hacer test, no se compraron respiradores, los compraron las provincias y el Estado Nacional los incautó. Digo, yo puedo hacer una lista completa de los errores que se cometieron, empezando por el ministro de Salud, que en vez de que se la pasó cantando por los pasillos del Ministerio de Salud, que salud era ministerio, decía que acá el coronavirus no iba a llegar, o que iba a llegar tarde, o que estábamos muy lejos, que era verano y no sé qué. Bueno, todo esto puede formar parte de una crítica. Yo creo que nos han puesto en una cuarentena que nadie sabe si lo hicieron en el momento justo, porque como no había testeos, era muy difícil de medir el impacto. Yo creo que la cuarentena es un recurso finito, es decir, algo que se termina. Uno no puede tener un país parado durante meses y meses. Y cuando el presidente de la Nación dice va a durar lo que tenga que durar, me parece que no toma en cuenta la situación dramática que se está viviendo desde el punto de vista económico. Y que por lo tanto tiene que haber una administración de la cuarentena que sea compatible y que atienda también el problema económico, que es muy alto y que también tiene repercusiones sanitarias enormes. Entonces, acá lo que falta es que el gobierno diga cuál es su plan, porque no se ve cuál es el plan económico, no se ve cuál es el plan para salir del default, no se ve cuál es el plan para salir progresivamente y razonablemente de la cuarentena. Y esta cosa que hacen siempre, porque siempre estos muchachos hablan siempre de la unidad nacional y después abren grietas en todos lados. Ahora abrieron la grieta de los anti-cuarentena. A ver, yo no estoy en contra de la cuarentena. Yo lo que digo es que no se puede vivir en cuarentena siempre, y por lo tanto el gobierno tiene que tener una forma de compatibilizar la cuarentena con la actividad económica, cosa que no hizo, y tiene que tener alguna forma de salida, porque ya estamos en la cuarentena más estricta y más larga del mundo. Digo, ¿qué piensan? ¿Que los europeos o los demás países que no aplicaron la cuarentena son todos idiotas? Los países europeos están gastando alrededor del 20% del PBI. Nosotros estamos gastando el 3% del PBI en medidas de soporte. Y entonces es ilógico pensar que nosotros podemos estar mucho más tiempo en cuarentena que ellos, a pesar de que gastamos mucho menos y a pesar de que se nos caen las industrias, se nos caen los comercios, la gente no tiene recursos. La respuesta la tiene que dar el gobierno, no la tengo que dar yo, la tienen que dar ellos. Fueron ellos los que tomaron las decisiones, son ellos los que tienen el gobierno y tienen que decir cómo vamos a hacer. Diputado, dos cositas. Primero, como estamos en el Congreso de la Nación, donde están los representantes de todo el país, ¿no siente que esa es una visión un poco
centralista, porque digo, en el resto del país la cuarentena no es tan estricta como en la región del AMBA, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Digo, en las provincias hay muchas actividades que se han flexibilizado. Y la segunda pregunta, usted recién decía que hay discusiones del siglo pasado, que hay quienes se quedaron en el 1946 pensando en que vivimos en un mundo global, y coincido con usted, y el Congreso está por sacar una ley de economía del conocimiento, incluso por unanimidad. Ahora, si es así, ¿por qué hubo tanta resistencia de algunos sectores o de algunos legisladores a las sesiones virtuales? Bueno, porque las sesiones virtuales no garantizan el funcionamiento. Yo estoy a favor de todas las sesiones que sean virtuales, pero me tienen que garantizar el funcionamiento. Si después me dicen, no, ese proyecto no, porque es un proyecto que podría llevar una votación justa, y después resulta, como pasó en la última sesión, que una diputada, la diputada Frade, estaba presente, era claro que se la veía en pantalla, aclaró el sentido de su voto, y como no estaba logueada, el voto no valió. Eso, simplemente ese episodio sirve para impugnar todo el proceso parlamentario y de ley, porque es la negación del derecho de una diputada que manifiestamente está diciendo que quiere votar y cuál es el sentido de su voto, pero por un problema técnico de que la VPN se cayó, entonces el voto no vale. Discúlpeme, pero según informaron, figuraba que ella se deslogueó. Déjame terminar. Sí. Sí, pero bueno, me parece... Aunque fuese así. No, pero si yo me voy de la sesión es como si me levanto de la banca. Está el sistema preparado para que si uno se levante, no cuenta. Si yo me deslogueo es como si yo me levanto de mi banca y me voy al baño, por ejemplo, y no estoy en la sesión, y entonces no puedo votar desde el baño. Digo... Bueno. Diputado, espera que cuente. Igual Fernando. Tenía que No, quiero contestar el punto, sí, perdón, Por eso. Perdón que interrumpa. No, está bien. Perdón que interrumpa, pero me gustaría decir algo sobre el punto. Sí, la verdad que no es así. A mí me ha pasado... Vale, te escuchamos bien. Bueno, está bien. ¿Escuchamos? ¿Se pone en duda mi palabra? Pero, diputado, tenemos un pequeño delay. Parte de la virtualidad en la que estamos. Por lo tanto, lo escuchamos. A mí me ha sucedido de que se me cayó la conexión de VPN y tuve que volver a conectarme. Sin que yo pidiera salir, la conexión se cayó. Porque además cada diputado muchos están en sus casas. Por lo tanto se puede caer también porque se cae porque la conexión no es buena, o porque se cayó la provisión, o porque vamos a suponer que alguien conspirativamente dice, a ver, queremos aprobar esta ley, me interesa que tales diputados no voten, y me organizo para hacer algún tipo de entrada, de hackeo, para que en el momento de la votación se les caiga la conexión a esos diputados. Es un escenario perfectamente posible. Digo, no hay garantías hoy para sesionar de esa manera. A mí se me ha caído la VPN sin pedir salir, se cayó y tuve que volver a conectarme. Entonces, el sistema, yo estoy a favor de cualquier sistema que garantice la votación, que sea clara, que haga que cualquier ley que sea sancionada no pueda ser impugnada, porque en el medio de todo esto, vamos a suponer que alguien de mala fe realiza esto, no sé, un diputado contrata a uno que va y le corta la conexión, y después impugna la ley porque no pudo votar porque le cortaron la conexión. Vamos a suponer, son todos escenarios posibles. Entonces, hoy en el estado actual que nos ha propuesto la presidencia de la Cámara, que es responsable de esto, no están dadas las condiciones para que las sesiones digitales sean sesiones normales y con garantías, con debate y con leyes que puedan ser discutidas y votadas. Por lo tanto, nosotros seguimos pidiendo sesiones presenciales. Creemos que mucha gente hace este esfuerzo. Ustedes están trabajando. No veo por qué, si ustedes y los enfermeros y los médicos están trabajando, nosotros los diputados no podemos sesionar en un lugar adecuado, y eso es responsabilidad de la presidencia de la Cámara garantizarlo. No lo está haciendo. Diputado, una consulta que tiene que ver con el tema anterior, para saber dónde está parado el conjunto del PRO, más allá de Cambiemos. Porque usted dice que el gobierno no sabe cómo seguir con la cuarentena, que estamos pagando costos económicos muy altos, pero por ejemplo el propio Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un hombre muy importante en la conducción del PRO, bueno, uno lo vio el fin de semana con mutuos agradecimientos de él para con Kicillof y con Alberto Fernández, de Alberto Fernández y Kicillof para con Horacio Rodríguez Larreta. Y el propio ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Quirós, dijo que están ante una montaña preocupante y grave que va a llegar sobre la Ciudad de Buenos Aires
en las próximas 10 semanas. 10 semanas son 2 meses y medio. En ese marco, digo, que él dice esto, usted plantea que hay que terminar con la cuarentena, que ya es la más larga del mundo. ¿Cuál sería la posición del PRO como la posición del PRO como partido? ¿O rompemos o seguimos en una situación grave 2 meses y medio más? La posición del PRO del partido es no poner en la boca de otros lo que los otros no dijeron. Esa es la primera posición que tenemos. Somos respetuosos de las opiniones y nos gusta que respeten las nuestras. Nadie dijo de romper la cuarentena. Lo que digo es que el gobierno tiene que tener un plan. Y cuando el ministro Quirós dice que faltan entre 6 y 10 semanas para el pico, vamos a suponer que sean 10 semanas. Esos son 2 meses y medio. Sí. Hasta que baja el pico, un mes más. 3 meses y medio, 4 meses hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos a todo el país, o por lo menos al AMBA, en cuarentena estricta por 4 meses? ¿Ese es el plan? Que lo digan, que lo digan. Yo no digo nada, digo, la responsabilidad la tiene el gobierno. Pero es un miembro de su partido, digo, en todo caso, toma el teléfono y hablan con el ministro. No, yo no tengo que llamar al ministro. El ministro tiene que dar una explicación. Pero es el ministro del PRO, digo, es el ministro de su partido. ¿Perdón? Es el ministro de su partido, digo, no es que estamos hablando de una diferencia política acá. A ver, primera cosa, los que tienen la responsabilidad de llevar la cuarentena a nivel nacional es el gobierno nacional. Eso es muy claro. Y esas son decisiones que se toman a nivel del gobierno nacional. Segundo, tanto Larreta como el ministro Quirós tienen obligaciones muy respetables que nos parecen que son obvias, tienen un mandato. El mandato de Larreta es muy claro, que es de administrar la ciudad de Buenos Aires de la mejor manera posible en una circunstancia complicada, complicada por la pandemia, complicada también por cierta hostilidad por parte del gobierno nacional, que al mismo tiempo que habla de unidad nacional, lo sienta ahí y después se pueden hablar mal de la oposición. Pero yo lo entiendo a Horacio y lo apoyo y me parece que está haciendo un buen trabajo y lo vamos a seguir apoyando. Yo tengo otro mandato, yo soy diputado nacional, represento sobre todo al 41% que me ha votado como opositor, no como oficialista, y por lo tanto tengo todo el derecho, es más, tengo la obligación de representar esas opiniones de los que me han votado, y no me voy a callar la boca porque creo que la democracia no se suspende con la pandemia. Así que me parece que la libertad de crítica existe, y repito, me parece que el gobierno, si tomamos la cifra esa, si el gobierno cree que la forma de solucionar el tema en el AMBA es 4 meses más de cuarentena estricta, que lo diga claramente, pero que no salga el presidente a hacer esta declaración de insensibilidad por las dificultades que está sufriendo muchísima gente, por un lado, y a decir cuando le preguntan por la duración de la cuarentena, va a durar lo que tenga que durar, que básicamente va a durar lo que se me antoja a mí. A mí me parece que esa no es manera de llamar al consenso, no es manera de llamar a la unidad nacional, y el presidente debería ser un poquito más respetuoso y no tirar chicanas, porque le recuerdo que es cierto que el presidente Macri gobernó un año donde el Ministerio de Salud dejó de ser solamente Ministerio de Salud y fue Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Pero el presidente Néstor Kirchner gobernó 4 años con un ministerio que no era solamente de salud, era de salud y medio ambiente, 4 años, y el jefe de gabinete se llamaba Alberto Fernández. Así que antes de criticar a los demás, por un año se debería fijar los 4 años en que él fue jefe de gabinete, en vez de andar tirando chicanas mientras habla de unidad nacional. Gracias, diputado, por tanto tiempo que nos ha dedicado en estas entrevistas con mis compañeros. Muy amable, Maga. Al contrario, muchísimas gracias, muy amables ustedes por el interés.